Gloria a ti, poderoso Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jehová. Santo, santo es tu nombre, amado mío. Sean bendecidos, pueblo de Dios, esta noche. Una vez más me gozo de estar aquí, teniendo el privilegio de poder ser usado por el Espíritu de Dios para traer palabra, primeramente, que ha bendecido mi vida y sé que va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios, para que su Santo Espíritu sea obrando con poder en nuestras vidas, sea ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra y alabanza, Padre. Te damos exaltación a ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel y verdadero, Jehová. Porque tú eres un Dios bueno y poderoso, Señor mío. Porque hasta este día, Señor, tú nos has guardado, Padre. Tú nos has sostenido, Padre. Tú nos has llevado, precioso Dios, en las grandes alas del Señor mío, del águila, Padre. Hasta hoy tu misericordia ha permanecido, Señor mío, extendida sobre nosotros, Padre eterno. Yo te ruego, Espíritu Santo, Señor mío, que no sea yo el que hable en este momento. Yo te cedo este lugar a ti, Padre eterno, para que sea tu Santo Espíritu fluyendo con toda pasión, con todo poder, con demostración de su Santo Espíritu y su poder a través de mi boca. Padre bendito, Señor mío, prepara los corazones, Señor, de tus hijos. Los prepara los corazones de su pueblo, Padre bendito, para que esta palabra, Señor mío, sea, Señor, como semilla, Padre bendito, que cae en tierra fértil, Padre bendito, llevando fruto, Señor, al 100%, Padre bendito, Señor. Bendito seas, precioso Padre. Le doy la bienvenida a los que están en sus casas. Sean ustedes bendecidos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de sus vidas. Pueblo de Dios, pueden tomar asiento. Dice en el libro de Ezequiel 22:30. Para explicarme un poquito más, digamos, ser un poco más explícito, vamos a simbolizar que esta botella de agua representa potestad. Dice así Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, nos está hablando el Espíritu que buscó un hombre, en otras palabras, que hiciese vallado, que levantase murallas, que levantase muros alrededor de su vida, alrededor de su casa, alrededor de su tierra. En otras palabras, que marcara su territorio, que le pusiera límites al adversario, para que el adversario no pudiera cruzar, para que el adversario no pudiera entrar en su tierra. Y dice así: y también para que se pusiese en la brecha. Y una brecha es una fisura que el enemigo, en un momento que atacó, rompió ese muro. Es una parte baja donde el enemigo, donde es una parte débil, que en un momento el enemigo entró y destruyó, digámoslo así, quedó parte del muro destruido. Eso representa una brecha. El Señor buscaba, dice, busqué un hombre que hiciese vallado, que levantara muros en su tierra, y a la vez que se parare en la brecha para defender su casa, para defender su tierra, para defender lo que le pertenece, para defender sus cultivos, para defender sus frutos y todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y dice: y no lo hallé. Cuando leía este versículo, me hacía entender el Señor que eso es algo que sucede todavía hasta ahora en este tiempo. Hasta ahora en este tiempo todavía la iglesia sufre de esto. Cuando hablo de la iglesia, me voy a referir a la iglesia en el orbe de la tierra, porque
No quiero que a través de este púlpito alguien pueda sentirse señalado o que pueda decir están usando el púlpito para señalar. ¿Okay? Cuando hablo de la iglesia nos estamos refiriendo a la iglesia en el orbe de la tierra. Cada uno de nosotros conoce en qué áreas de su vida debe aplicar la palabra, qué áreas de su vida necesitan levantar un vallado, qué áreas de su vida necesita permanecer en la brecha. Puertas que se abrieron en un momento que el enemigo conoce por dónde puede entrar. Es aquí donde el Señor dice: yo aquí busco un hombre que se pare en esa brecha para que cuando el enemigo vuelva a venir, que venga dentro de un año o vuelva a atacar dentro de 2 años, esté parado en la brecha, defendiendo lo que es suyo, de lo que le pertenece. Y para ir al enfoque de la palabra, vamos a hacer un tour primeramente por el libro de Génesis. Y dice así, en el libro de Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Viene el Señor y pone al hombre, lo pone en ese huerto, lo pone en esa tierra, para que señoree y para que sojuzgue la tierra, para que sojuzgue las áreas que tienen que ser puestas por estrado de sus pies. Áreas. El enemigo ya estaba en la tierra, Satanás ya estaba en la tierra, y Dios le ordena a Adán: sojuzga la tierra, que ponga al adversario bajo sus pies. Pero vemos que lo que sucedió cuando se da la transgresión, la serpiente los engañó, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Adán y queda fuera. Ese dice su palabra que fue echado del huerto. En otras palabras, la presencia de Dios totalmente quedó desconectada. Quedaron fuera de ese huerto. Ese huerto que tenía que Adán en un principio labrarlo. Ese huerto que Adán tenía que señorear sobre él. No se apercibió y vino la serpiente y los engañó, y sufrieron la consecuencia de ser echados de ese huerto. Ahora bien, vamos a irnos más adelante. Vemos que la transgresión en ese momento, la transgresión entró a la humanidad. Empezó a manifestarse el pecado. En el principio, en el origen, en la voluntad de Dios, inicialmente cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, era para ser un hombre que tuviese la naturaleza de Jesucristo, que tuviese la estatura de ese varón perfecto, una persona santa, íntegra, sin mancha, sin arruga. Adán, en otras palabras, digámoslo así, lo pusieron en un ámbito celestial, donde lo que tenía que hacer era labrar su tierra y tenía que sojuzgarla. Pero la serpiente los engañó y por consecuencia entró ese pecado en la humanidad. Y nos vamos a ir a Lucas para ir dándole forma al enfoque de la enseñanza. Lucas 4, del 5 al 6. En otras palabras, lo que hizo Satanás en ese momento, cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, fue que Dios le dice a Adán: sojuzgar la tierra. Le da la potestad para sojuzgarla, le da la potestad para aún tener al adversario bajo sus pies. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Se da la transgresión. Entonces Satanás viene y le quita la potestad a Adán. Vamos a ver cómo corroboramos esto. Dice en el libro de Lucas 4, del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un monte alto. Hablando de Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, que se fue 40 días y 40 noches al desierto, y se le apareció Satanás y le dijo, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó
esto a Satanás? Se lo entregó a Adán y Eva. La potestad que el Señor en un principio le dio a Adán, la perdió. La tenía Satanás en ese momento. Jesucristo en ese momento todavía no había sido crucificado. Jesucristo en ese momento todavía no había padecido por cada uno de nosotros. En ese momento Satanás tenía esa potestad. En otras palabras, Satanás, estaba, digámoslo así, sojuzgando la tierra a su forma, metiendo el pecado. Se empezaron a manifestar las enfermedades, se empezaron a manifestar todas las cosas que vemos en la humanidad, en las cosas del por qué una persona que no ha llegado a los pies de Cristo, todas las cosas y los padecimientos que ha tenido, depresión, llámese alcoholismo, llámese lujuria, pasiones desordenadas, adulterio, fornicaciones. En otras palabras, todo eso entró en el mundo. ¿Por qué? Porque la serpiente vino y tenía la potestad para hacer y deshacer con la humanidad como Él quiso. Pero es aquí donde el Señor viene y levanta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que en esa cruz del Calvario, dice así, y despojando, estos versículos los voy a dar yo como referencia, porque si no, entonces no podríamos adelantar. Dice así en el libro de Colosenses, que Colosenses 2:15, y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra en el libro de Efesios, que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Dicen en Mateo, al corazón de la tierra. El sepulcro no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener. Dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Dice en el libro de Efesios 1:20, dice así que Él se sentó en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todos los nombres que se nombran, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo vino y le arrebata a Satanás en la cruz del Calvario la potestad que le había quitado a Adán. Viene Jesucristo y la tiene, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que se la entregó a la iglesia. Jesucristo está a la diestra del Padre. Viene Él, se le arrebata a Satanás, le dice a la iglesia, tome, aquí está la potestad. Ahora bien, ¿qué está sucediendo hoy en día? Y aquí es donde vamos a leer el libro de Efesios 3:10. Y dice así. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Óigame, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién se la vamos a dar a conocer? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ok, y hace aquí donde el Señor me llevaba el problema que tiene la iglesia en el orbe de la tierra. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo, en otras palabras, nos dejó la mesa servida, nos dijo, tomen, aquí está la potestad. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día con tal potestad? ¿La está usando o la tiene de adorno? Jesucristo nos dejó, en otras palabras, al enemigo derrotado. Dejó el reino de las tinieblas como un reino ilegal. Lo dejó destronado, lo dejó destruido. Y en otras palabras le dijo a la iglesia, es a ustedes los que les corresponde poner al adversario bajo sus pies. Es a ustedes a los que les corresponde echar fuera al enemigo de su casa, echar fuera al enemigo de su vida, echar fuera al enemigo, pararse en la brecha, levantar esos muros,
librar su casa, librar sus cultivos, librar a sus hijos, librar sus frutos, todo lo que el Señor te ha dado. Jesucristo hoy te dio una potestad, a mí me la dio a ti, para que holléis sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice la palabra que absolutamente nada nos va a dañar. Pero lo que pasa, el problema que tiene la iglesia hoy en día es que tiene miedo. La iglesia tiene miedo o sigue creyendo que la vida que tú tienes en estos momentos es porque así está escrita en un libro, o porque así tú dices, porque así quiere Dios que yo viva. Y eso no es así, eso no está escrito en la palabra. Jesucristo a nosotros nos dejó una potestad para que nosotros tomemos autoridad, nos revistemos de poder, arrebatemos al enemigo todo lo que Él nos ha hurtado, todo lo que Él nos ha robado, y lo traigamos a nuestra vida nuevamente, a la existencia. ¿Cuáles? Las bendiciones de lo alto. Dice en Efesios que nos sentó a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, iglesia, Jesucristo nos dejó una autoridad semejante a la de Él. Nos sentó en lugares celestiales donde Él está también sentado. Ahí estamos nosotros. Nosotros tenemos una posición de autoridad, aunque estemos aquí en la tierra, pero en los cielos tenemos autoridad sobre principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y no solo lo voy a llevar únicamente a nuestros enemigos externos. Yo tengo que empezar primeramente por darle orden de salida a todo amorreo, a todo cananeo, a todo gergeseo, todo ceneceo, toda tribu satánica que pueda haber en nuestras vidas. Yo tengo que ordenarle que salga fuera de mi vida. Toda pasada manera de vivir tiene que salir fuera de mi vida. Porque si yo continúo con un pie adentro y con otro pie afuera, déjame decirte que el enemigo va a seguir subyugando nuestra vida. El enemigo va a seguir, en otras palabras, señoreando sobre nuestra vida. En otras palabras, tenemos un pie adentro y otro afuera. Le pertenecemos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, pero le pertenecemos al enemigo. Y el Señor nos dejó una mesa servida para que tú te levantes, para que tú guerrees, para que tú pelees, para que tú te empoderes, para que tú tengas naturaleza de Jesucristo, naturaleza para hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nos hizo reyes, sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿dónde está la iglesia de Jesucristo hoy? ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Se mantiene derrotada, se mantiene creyendo que así es porque Dios quiere tenerte, y el Señor no quiere tenerte como tú crees que te tiene. Puedes estar en situaciones donde tal vez tienes enfermedades por años, donde tal vez has venido con influencias o maldiciones generacionales, donde tal vez en tu casa tu abuelo fue alcohólico, entonces tu papá fue alcohólico y tú también vas por el mismo camino. O si tu abuela fue divorciada y tu mamá también, y tú vas por el mismo camino. No, Señor, Jesucristo rompió toda maldición en la cruz del Calvario, pero la iglesia tiene que tomar lo que te pertenece. Tú tienes que extender tus manos y arrebatar lo que es tuyo. Todo lo que el enemigo, dice la palabra, que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es la misión de él únicamente en esta tierra. Y si nosotros no nos paramos en esa brecha, él va a seguir, déjame decirte, destruyendo tu vida, destruyendo tu casa, y va a seguir hurtándote toda bendición que ha sido decretada en los cielos sobre tu vida, y no lo vas a poder sacar. Entonces, aquí ese es el consejo que viene de parte de Dios. Parémonos en la brecha, levantemos esos muros, porque Jesucristo nos dio armas. Dice su palabra que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero es aquí donde la iglesia tiene que revestirse de su poder. Es aquí donde la iglesia tiene que tomar la posición que le pertenece. Es aquí donde varones, cabezas de hogar, que tomen el sacerdocio. Dice su palabra así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras,
Esa es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial desde el principio, desde que puso al hombre en el huerto, desde que el principio que dijo, desde que formó al hombre y los puso en la tierra y les dijo subyugar, señorear, multiplíquense. Esa era la buena voluntad del Padre, que fueran prosperados. La buena voluntad del Señor es que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Y cuando hablamos de prosperidad, muchas veces a alguien se le para el pelo porque decir, wow, están hablando de dinero. No necesariamente. Cuando hablamos de prosperidad es que cuando tú vienes dando pasos de fe, cuando ya no tienes la práctica de pecado que tenías y ya la dejaste, estás prosperando, estás avanzando, estás ganando territorio, estás poniendo el cerco, estás levantando el cerco. Cuando en otro momento tenías la práctica que te gustaba hurtar, voy a poner un ejemplo, que te gustaba mucho el chisme, que te gustaba mucho mentir, que te gustaba mucho murmurar, y cuando ya dejaste de hacerlo, estás siendo prosperado. Hay áreas, pero el Señor te dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, óigame, y que tengas salud. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de salud física. Y es un derecho de todo hijo de Dios ser sano. Es un derecho de todo hijo de Dios pelear por su sanidad. Llámese física como llámese espiritual. Porque muchas veces la física viene a ser un símbolo de esa enfermedad espiritual que primeramente tenemos que echar fuera de mi vida. Como dijo David, enfermedad mía es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todavía brechas en nuestra vida donde tengo que venir y ponerle un alto al adversario. Tiene que venir donde yo tengo que pararme nuevamente en la brecha y levantar esos muros. Ahora bien, me hacía entender el Señor también cosas por las cuales el enemigo ha venido tomando ventaja. Y la primera es un problema de identidad que tiene la iglesia de Dios. Y cuando estamos hablando de un problema de identidad, te voy a decir, Deuteronomio 28 lo habla muy claramente, que Dios no nos mandó a hacer cola. El Señor nos mandó a hacer cabeza. El Señor no nos mandó a estar por debajo, nos mandó a estar por encima. El Señor dice que no nos mandó a pedir prestado, nos mandó a prestar a muchos. El Señor dice en su palabra que la bendición nos alcanzará. Dice que sobreabundaremos en bienes. Dice que será bendita nuestra salida, nuestra entrada. Dice que será bendita nuestra mesa, nuestra arteza de amasar. Dice su palabra que por un camino vienen contra mí, mas por 7 caminos subirán delante de mí. Dice su palabra que podemos verlo. Ahorita no traigo más a la memoria, pero vemos. Dice, delante de vosotros está la bendición y está la maldición. Muchas veces la maldición permanece. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que la hemos permitido. En otras palabras, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, delante de vosotros está la bendición y está la maldición. En otras palabras, ustedes escogen qué calidad de vida quieren tener. Ustedes deciden, no soy yo no lo tengo escrito en el libro de la vida que ibas a vivir en maldición. Esa no es mi voluntad, esa no es mi naturaleza. Tú escoges si quieres estar bajo maldición o si quieres estar viviendo en bendición. Si quieres heredar las promesas, si quieres despojar al adversario de todo lo que te ha hurtado y de todo lo que te ha robado, pero Dios viene y respeta ese libre albedrío en cada uno de nosotros para que entonces nosotros nos revistamos y queremos qué calidad de vida nos dice el Señor que queremos tener. Y no malinterprete, cuando digo calidad de vida, no lo lleve solo material, llévelo en el sentido de todas las áreas de nuestra vida, de cómo es, si somos personas que todavía cómo son nuestros pensamientos, si hemos venido evolucionando, si hemos venido prosperando en esas cosas, si hemos venido desarrollando nuestra comunión con el Señor, o si todavía somos siervos. No, cuando el Señor nos llama a ser amigos, a sentarnos en nuestra mesa, pero muchas veces queremos estar comiendo las migajas que caen debajo de la mesa. Y déjame decirte que las migajas son para los perrillos. Para eso fueron las migajas. La mujer sirofenicia le dijo a Jesús, sí, pero también los perrillos comen lo que caen debajo de la mesa. Pero el Señor nos manda a nosotros
El pan de los hijos es para que nosotros nos sentemos en la mesa. El que tú arrebates las promesas, ese es el pan de los hijos. Que tú arrebates lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha entregado, ese es el pan de los hijos. El pan de los hijos es un derecho de hijo de Dios. Dice su palabra también en Juan, que más a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, no potestad de llamarse hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad. Cada uno de nosotros la tenemos. Pero la iglesia de Jesucristo, esa potestad está ahí y está de adorno. Y no solo por problema de identidad, también por la falta de conocimiento. Muchos no saben quiénes son en Cristo Jesús. Muchos, ¿por qué? Porque a lo largo del tiempo, la falta de conocimiento te ha hecho creer que lo que tú has vivido y lo que tú has transcurrido durante todos los años, así es como está escrito en el libro de la vida. Nosotros podemos cambiar el curso de la historia, el curso de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y los que me conocen, hablo y saben los procesos por los que yo he pasado. Y yo me paré un día en la brecha. Y me paré un día y yo dije, hasta aquí, se acabó. Quiero cambios radicales en mi vida. Y peleo la buena batalla de la fe. Procuro la eternidad. Echo mano de la vida eterna. ¿Verdad? Aunque yo no lo haya alcanzado, ¿verdad? Dijo Pablo, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante al supremo llamamiento, ¿ok? Porque nuestra lucha no se va a acabar hasta el día que Jesucristo, ya que nos llame a su presencia, o sea que el Señor venga por cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantenernos guerreando, tenemos que seguir trabajando con nuestras manos, trabajando, levantando, haciendo vallado. En otras palabras, manteniéndonos con ojos de águila en la brecha. Y en la brecha, tú tienes que volver a levantar ese vallado también. Tienes que restituir. Dice su palabra, por eso el Señor nos habla que todo lo que había comido la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, os serán restituidos. Lo habla pero como promesa. Pero una vez esas promesas van a venir cuando nosotros empecemos a marchar, cuando nosotros empecemos a guerrear, cuando nosotros le pongamos un alto a la pasada manera de vivir, para que el enemigo, como Jesucristo dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene absolutamente nada en mí. En otras palabras, no tiene ninguna marca en mi frente. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos entrando a tiempos más difíciles. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y la iglesia está entrando a una etapa donde cada vez más va a sufrir más persecución. Cada vez más la iglesia va a ser acechada. ¿Por qué? Porque el enemigo se levantará y va a querer hacer guerra contra los santos, dice su palabra, ¿verdad? Por tanto, este es el tiempo donde nosotros no podemos mantenernos con la lechita. Tenemos que empezar a digerir el alimento sólido. No podemos de ser pasivos ni ser tibios. El Hijo de Dios en este tiempo, óigame, tiempo de guerra. No simplemente un tiempo de pandemia, estamos viviendo un tiempo de guerra. Pero el Hijo de Dios puede vivir en este tiempo, en medio de que es un tiempo difícil, en medio de que es un tiempo de guerra, tú puedes vivir en victoria. Tú puedes vivir enforzando esa victoria de Jesucristo que fue ganada en la cruz. Tú puedes venir, en otras palabras, confirmando la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué Satanás sigue todavía teniendo tregua? ¿Por qué Satanás sigue destruyendo tu casa? ¿Por qué Satanás sigue entrando en tu vida? ¿Por qué Satanás sigue haciendo todavía de las suyas? Porque nosotros somos los que se lo hemos permitido hasta hoy. Nosotros somos los que se lo hemos permitido. Dice su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice su palabra. No podríamos nosotros, con falta de conocimiento, estar ministrando como sacerdotes. Y no solo me refiero en este altar, como sacerdotes de nuestra casa.
Yo tengo que conocer las estrategias del enemigo. Yo tengo que conocer las armas que yo tengo. De esto que está aquí es un manual que te enseña cómo tú tienes que guerrear. Es un manual que te enseña cómo tú tienes que pelear. Es un manual que te va a enseñar lo que tú tienes que hacer, cómo tomar lo bueno y cómo desechar lo malo y cómo pararte en firme. Pero si yo no tengo conocimiento, es más, soy como un soldado que lo ponen al frente de la batalla, pero no sabe guerrear. Es más, no puede ser un soldado. No podría salir y ser un soldado. Vamos a seguir siendo pueblo. Y el pueblo, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay soldados peleando, el enemigo va a entrar fácilmente. Yo tengo que pararme como ese sacerdocio, como ese sacerdote de mi casa, a ponerle límites al enemigo para que no toque nuestra vida ni toque a nuestros hijos. Para que no seamos destruidos porque nos faltó conocimiento. Simplemente porque nos falta conocimiento, el enemigo sigue teniendo ventajas. Eso no puede ser. Cuando desde hace 2000 años Jesucristo vino y dejó, en otras palabras, lo puso bajo sus pies. Lo dejó sin autoridad. Y una de las cosas que más le molesta al enemigo es que nosotros, tú y yo, que éramos pecadores, que éramos podrida llaga, que ahora tengamos la potestad que él tuvo en un momento. Pero Satanás, ¿qué es lo que pasa? Que dice, hay muchos que no saben que tienen esto. Hay muchos que no podían ni siquiera usarla. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas en ellos. Entonces no tienes potestad para usarla. No sea que te vaya a pasar la que le pasó a los hijos de un tal Ezeba, judíos exorcistas, que vinieron y que en nombre de Jesús, el que predica Pablo, y el demonio le dijo, no, un momento, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son unos cualquiera. Eso fue lo que le dijo el enemigo, y los saltó y los dejó casi chingos. Imagínate cuando tú tienes que pararte ante esa situación y decir, aquí está un hijo de Dios, y los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan cuando ven esa presencia de Dios. Pero cuando un enemigo ve que tengo parte en él, que parte de ese terreno tiene dos dueños, ahí sí es cierto que nosotros no podríamos. En otras palabras, con esta enseñanza estamos fritos. Estamos fritos y el enemigo va a seguir haciendo y deshaciendo tal y como le da la gana. Consejo de parte de Dios que me da el Señor: revístete con identidad de hijo de Dios. Toma la armadura de Jesucristo. Deja la pasada manera de vivir. Echa mano de la vida eterna. Extiéndese a lo que está delante. Deja la pasividad, deja el conformismo, deja con las malas costumbres y levántate como guerrero y empieza a pelear. Empieza a pelear como aquel que peleó por aquel terreno de lentejas, que vino y lo peleó. ¿Por qué el Señor? Porque tuvo el respaldo. ¿Por qué? Porque se paró en la brecha y no permitió que el enemigo viniera a seguirle hurtando. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Revistémonos de poder para que el enemigo ya no siga hurtando, ya no siga robando y ya no siga destruyendo el fruto de nuestra vida, ni nuestra morada. Segundo consejo: empodérate y aprende las estrategias de guerra. Aquí están, aquí hay muchas. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Busca la presencia de Dios, dile al Espíritu Santo, muéstrame y revélame cómo debo yo, en mi secreto, cómo debo orar y qué debo yo guerrear. Pero un niño, cuando un niño nace, él no tiene vocabulario. El niño no tiene, los papás le empiezan a enseñar las palabras. Este es nuestro vocabulario. Si yo no lo conozco, es como un niño que no sabe hablar. Los niños comienzan a hablar porque los papás le enseñaron. Aquí está la forma como nosotros aprendemos vocabulario. Vocabulario bíblico, estrategias de guerra, versículos que tú tienes que tener a la mano. En momentos donde el enemigo pueda haber acechanza. En momentos donde se te levante la lascivia. En momentos donde se te levante lo que se le levante. Aquí es donde tengo yo que tener la palabra en mi mente
y en mi corazón. No pueda estar simplemente como la veladora o para ver cuando vengo al servicio. Bueno, ya eso ya nosotros lo sabemos. Y segundo, hagamos vallado, parémonos en la brecha. Y dice también así: echa fuera a Satanás para siempre de tu vida. Dice el libro de Lucas 10:18, y les dijo Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sabe cuándo Satanás cayó del cielo como un rayo? Cuando conspiró y fue arrojado con la tercera parte de la tierra. Dice: yo lo veía a Satanás, pero hoy ustedes tienen esa victoria para que él siga cayendo, que quede bajo tus pies, que quede bajo tus pies, que tú puedas permanecer como hijo de Dios, que tú digas que desde sea la situación que tú estés, párate en la brecha, defiende tu posición, defiende tu casa, defiende tu vida. No permitas que el enemigo te siga robando, porque el Señor decretó cosas grandes, maravillosas, promesas para los hijos de Dios. Escritas están, ahí están en el Deuteronomio 28, donde dice, voy a poner un simple ejemplo: por un camino vienen contra ti, mas por 7 caminos huirán delante de ti. Y muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto hoy? ¿Por qué me pasó acá? ¿Por qué me pasó lo otro? Dígalo usted. No sé, cada uno de nosotros lo sabremos. Porque el enemigo sigue teniendo lugar. Porque creemos que así es como Dios quiere. Que vivamos coyol quebrado, coyol comido. El Señor tiene cosas grandes, tiene promesas grandes. Dejemos las malas costumbres. Parémonos en la brecha. Instruyámonos en su palabra. Porque tenemos cosas grandes. Y esta es la palabra que el Señor me trajo para cada una de nuestras vidas. Porque el Señor sabe que este pueblo es un pueblo maduro, un pueblo entendido, un pueblo que toma lo bueno y desecha lo malo, un pueblo que toma la palabra y la arrebata y la pone por obra. Y el Señor, ¿por qué está trayendo el Señor este tipo de enseñanzas? ¿Por qué? Por los tiempos que vienen, me hacía entender el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a empoderarnos. Si en este tiempo nosotros no nos empoderamos, cuando vengan tiempos más difíciles, no los vamos a poder soportar. Y no estamos ya, vean lo que sucede hoy en día en la iglesia. Ya no estamos para que nos estén pasando la mano, o para que pastor ore por mí, o que únjame por mí. No, el Señor nos está llamando a cada uno: escape por su vida, pelee por su casa. No podemos estar dándonos simplemente mantenimiento. No, ni quedándome yo siempre como la pobrecita o como el pobrecito. No. Yo digo, no, yo voy a levantarme porque el Señor tiene cosas grandes para mi vida. Voy a creerle a Dios, ¿verdad? Dice su palabra: creer a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Y creo que la palabra que ha venido es a través de su Santo Espíritu. Y para que la pongamos por obra y se haga rema en todas las áreas de nuestra vida. Ponte de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, porque Él ha sido fiel. El Señor conoce cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, ahí donde tú estás, levanta tus manos. Te doy gloria y honra, Señor mío, bendito seas, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre bendito, Señor, porque aunque descendiste a las partes más bajas de la tierra, subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad, Señor, y diste dones a los hombres. Despojaste a principados, a potestades y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Te sentaste a la diestra del Padre y nos has sentado a nosotros juntamente, Señor, contigo en lugares celestiales, Padre. Señor, gracias, Señor mío, Jehová, porque tú nos has revestido de autoridad y potestad, Señor, y poder, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Te pedimos, Padre bendito, Señor, que la sabiduría de lo alto sea en cada uno de nosotros, poderoso Padre, Señor mío, para que nos apercibamos, Señor mío, para que sean abiertos nuestros ojos, Señor mío. Padre, te rogamos, Señor, que espíritu de poder, de amor, dominio propio, espíritu violento que arrebate tu reino, Padre, sea, Señor, en cada uno de nosotros, amado mío, Jehová, para que, Señor mío, nos levantemos y guerriemos, para que levantemos vallado, Padre eterno, para que nos paremos en la brecha, Padre, por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestros hijos, Señor mío, por todo lo que tú nos has dado, Jehová, aún las cosas que hemos recibido, como las que han de venir, como las que no han de venir, como las que aún faltan por venir, Padre bendito. Peleamos por ellas, amado mío, para que el enemigo, Señor mío, que aunque vino para hurtar, matar y destruir, Señor mío, tú has venido para deshacer las obras del diablo, Padre, porque mayor es el que está en nosotros, Padre, que el que está en el mundo, precioso Padre bendito. Y yo declaro y decreto, Señor mío, que ninguna arma forjada contra nosotros, Señor, prosperará, Señor mío, y que con nuestra propia boca condenamos toda lengua que se levante, Señor, contra nosotros en juicio, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor mío, revístenos, Señor mío, revístenos de autoridad, Señor. Ciñe nuestros lomos, Señor mío, Jehová. Ciñe nuestros lomos, Señor mío, Jehová, poderoso Dios. Padre bendito, revístenos de esa armadura, Padre. Señor mío, para que nos levantemos, para que seamos guerreros, Señor mío, Jehová, mi Dios, Señor. Bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre bendito, Señor. Gracias, precioso Padre, porque tú eres fiel, Señor mío, porque sabemos que tú estás por nosotros, Señor, y que tú nos guardarás, Señor mío, Jehová, mi Dios. Tú nos guardarás, Señor mío, Jehová, a la espera, Señor, hasta el día que tú, Señor, nos llames a tu presencia, o hasta sea, Señor mío, que tú vengas, Señor mío, que podamos ser, Señor, como esas vírgenes prudentes que se mantienen velando, Padre, que se mantienen con su lámpara,